La Sierra Catochar siempre fue rica en oro y plata. Mientras el pueblo de Belicena Vilca era fuerte en la península ibérica, esa riqueza permitió que los señores de Tarsis viviesen con gran esplendor. El modo de vida estratégico había sido olvidado miles de años antes de adquirir los derechos de aquel señorío, y ya no se ocupaba la tierra para practicar el cultivo mágico. Se creía en la propiedad de la tierra y en el poder del oro. Todos los reinos estaban infestados de comerciantes y mercaderes que ofrecían por oro las cosas más preciosas: especias, géneros, vestidos, utensilios, joyas y hasta armas. Sí, las armas que en el pasado eran producidas por cada pueblo combatiente, siendo las más perfectas acaparadas por los pueblos del pacto de sangre. Entonces, podían adquirirse a los traficantes por un puñado de oro, y los señores de Tarsis, con su oro y su plata, compraban a los campesinos la mitad de sus cosechas. La otra mitad, menos lo necesario para subsistir, correspondía, como es lógico, a los señores de Tarsis, por ser estos los propietarios de la tierra. Y el sobrante de aquellos alimentos, junto con el oro y la plata que abundaban, iban a parar a los puertos de Huelva, que entonces se llamaba Onuba, para convertirse en mercancías de la más variada especie. Los fenicios, descendientes de la raza roja de la Atlántida, se contaban entre los pueblos que adhirieron de entrada al pacto cultural. En el pasado habían sido enemigos jurados de los íberos. Tan solo 100 años antes de que la familia de Belicena llegase al señorío de Tarsis, los fenicios tenían ocupada la ciudadela de Tarsis, que se hallaba enclavada cerca de la confluencia de los ríos Tinto y Odiel. Finalmente, luego de una breve pero encarnizada guerra, el pueblo de Belicena recuperó la plaza, aunque condicionada por un tratado de paz que permitía el libre comercio de los hombres rojos. Desde Tarsis hasta Onuba, en pequeños transportes fluviales o en caravanas, y desde Onuba hasta Medio Oriente en barcos de ultramar. Los fenicios monopolizaban el tráfico de mercancías, pues la presencia de mercaderes procedentes de otros pueblos era incomparablemente menor. Sin juzgar aquí el impacto cultural que aquel tránsito comercial causaba en las costumbres del pueblo de Belicena. Lo cierto es que los señores de Tarsis gobernaban un país tranquilo, que iba siendo famoso por su riqueza y prosperidad. Pero he aquí que aquella paz ilusoria pronto vino a ser turbada, porque el oro de Tarsis despertó la codicia de pueblos extranjeros y conquistadores. Tal codicia existió e invasores y conquistadores hubo muchos, pero el motivo principal de todos los problemas y finalmente de la ruina de la casa de Tarsis fue la llegada de los golems. Desde el siglo VIII a.C., aproximadamente desde que Sargón, el rey de Asiria, destruyera el reino de Israel, comenzaron a aparecer los golem en la península ibérica. Al comienzo, venían acompañando a los comerciantes fenicios y desembarcaban en todos los puertos del Mediterráneo. Pero luego se comprobó que también avanzaban por tierra, al paso de un pueblo escita al que habían dominado en Asia Menor. Los golems, por su parte, evidenciaban claramente que pertenecían a otra raza, cosa que ellos confirmaban con orgullo. Eran miembros, se vanagloriaban del pueblo elegido por el Dios creador para reinar sobre la tierra. Sus maestros habían sido los sacerdotes egipcios y venían, por lo tanto, en representación de los atlantes morenos. La misión de los golem consistía justamente en demostrar su autoridad sacerdotal y unificar los cultos. Para ello disponían de diabólicos poderes que recordaban sin dudas a los atlantes morenos y una crueldad sin límites. El Dios creador y las potencias de la materia los enviaban para reafirmar el pacto cultural. Los golem, en efecto, habían venido para iluminar a los pueblos y a los sacerdotes de todos los cultos sobre la multiplicidad
de los rostros de Dios y la necesaria unidad que éste mantiene en su propia esfera. Esta sería la fórmula. Por sobre todas las cosas están los dioses, y por sobre todos los dioses está el Uno. Por eso ellos no pretendían reemplazar a los dioses, ni cambiar sus nombres, ni siquiera alterar la forma de los cultos. Es natural, decían, que Dios posea muchos nombres, puesto que Él exhibe muchos rostros. Es comprensible también que haya varios cultos para adorar los distintos rostros de Dios. La unidad del Dios creador se comprobaba en el sacrificio ritual, y la adoración al Dios creador para todo culto se demostraba por ese sacrificio ritual. Los golem consideraban al Dios creador en su unidad absoluta, como masculino. El Uno, en efecto, era un Dios macho, y nada había más arriba ni más abajo de él, que equilibrase o neutralizase aquella polaridad. Admitían una relativa androgenia cósmica hasta determinado nivel, poblado por dioses y diosas debidamente apareados. Pero en la cima, como creador y señor de los demás dioses, estaba el Uno, que no era ni andrógino ni neutro, sino masculino. El Uno no admitía diosas a su lado, pues se bastaba a sí mismo para existir. Era un dios macho solitario. Con tan aberrante concepción, no debe sorprender que los golem fuesen también hombres solitarios. Pero, aunque la clave de su conducta esté aquí, no ha de ser tan fácil derivar de ella el principio que los lleva a practicar, entre ellos el onanismo y la sodomía ritual. Los golem procedían del país de Canaán y practicaban la sodomía simple y llana. Habían desterrado a la mujer del mismo modo que su Dios había destronado a todas las diosas. Llevaban una vida solitaria y a menudo exenta de placeres, salvo la sodomía ritual, que representaba la autosuficiencia de él. Los golem manifestaban un cierto desprecio por los adoradores de diosas, pero ellos contaban ciertamente con el apoyo de las potencias de la materia. De otro modo no se explicaría su éxito, pues en relativamente poco tiempo consiguieron dominar a los pueblos de Hispania e inclusive a los de Hibernia, Britania, Armórica y Galia. Si bien ya no era necesario hacer la guerra a los pueblos del pacto de sangre, puesto que fueron derrotados culturalmente, aún permanecían intactas muchas obras megalíticas de los atlantes blancos, y eso constituía un pecado que clamaba el cielo. Los pueblos del pacto cultural faltaron a su compromiso con los dioses, y esa culpa sería severamente castigada. Sin embargo, y por suerte para ellos, existía una solución: practicar el sacrificio con el máximo rigor y secundar a los golem en el cumplimiento de la misión. Con otras palabras, los pueblos nativos debían ahora consagrarse al sacrificio, sacrificarse y sacrificar, y como recompensa, los golems los liberarían del castigo divino, ejecutando ellos mismos la destrucción de las obras megalíticas o su neutralización. Pero lo más prohibido y lo más abominable, un pecado irredimible, era sin dudas el querer conservar la piedra de Venus. El que no entregase voluntariamente a los sacerdotes del culto o a los golem la piedra de Venus, sufriría la condena de exterminio, es decir, lo pagaría con la destrucción de su linaje, con el aniquilamiento de todos los miembros de la estirpe. De más está decir que los golem se hicieron muy pronto de casi todas las piedras que todavía continuaban en manos de los pueblos nativos. Las reservaban para utilizarlas en actos de magia, y a estas las denominaban peyorativamente huevos de serpiente. La sorpresa de los golem fue mayúscula, pues comprobaron que aquellos poderes nada podían contra el fuego demencial que encendía la sangre de los señores de Tarsis. La locura mística o guerrera que los distinguía como hombres impredecibles e indómitos los situaba también fuera del alcance de los conjuros mágicos de los golem. No quedaba a estos otra alternativa, de acuerdo a sus demoníacos designios, que apoderarse por la fuerza de la espada sabia y someter a la casa de Tarsis a la pena de exterminio. Este fue el verdadero motivo del continuo estado de guerra
en que debieron vivir en adelante los señores de Tarsis, lo que significó la pérdida definitiva de la ilusoria soberanía disfrutada hasta entonces. No existía en todo el orbe un rey, señor o simple aventurero de la guerra al que los golems no hubiesen tentado con la conquista de Tarsis. Y fueron sus intrigas las que causaron el constante asedio de bandidos y piratas. Mientras pudieron, los señores de Tarsis resistieron la presión, valiéndose de sus propios medios, es decir, con el concurso de los guerreros del pueblo de Belicena. Pero cuando ello ya no fue posible, especialmente cuando se enteraron que los fenicios de Tiro estaban concentrando un poderoso ejército mercenario en las Baleares para invadir y colonizar Tarsis, no tuvieron más salida que aceptar la ayuda, naturalmente interesada, de un pueblo extranjero. En este caso solicitaron auxilio a Lidia. Tenían el defecto de que eran también mercaderes y productores de prescindibles mercancías, pero en compensación demostraban una indudable habilidad para la guerra. En aquellas circunstancias, la alianza con los pelasgos fue un acierto desde todo punto de vista. Se le conoce como pelasgos a un conjunto de pueblos afincados en distintas regiones de las costas mediterráneas y terrenas de la península Egea y del Asia Menor. Una vez logrado el acuerdo con los embajadores del rey de Lidia, que incluía el consabido intercambio de princesas, decenas de barcos pelasgos comenzaron a llegar a los puertos de Tarsis. Esa pacífica invasión no entusiasmaba demasiado a los del pueblo de Belicena, pero nada podían hacer, pues todos comprendían la inminencia del peligro fenicio, peligro que desapareció no bien estos advirtieron el cambio de situación y evaluaron el costo que supondría ahora la conquista de Tarsis. Por esta vez los golems fueron burlados, pero no olvidarían a la espada sabia ni a los señores de Tarsis, ni a la sentencia de exterminio que pesaba sobre ellos. Los lidios se contaban entre los primeros pueblos del pacto de sangre que habían vencido el tabú del hierro y conocían el secreto de su fundición y forjado. En ese entonces, las espadas de hierro eran el arma más poderosa de la tierra. Sin embargo, pese a ser notables comerciantes, jamás vendían un arma de hierro, las que solo producían en cantidad justa para sus propios usos. Fabricaban, en cambio, gran número de armas de bronce para la venta o el trueque. De allí su interés por radicarse en Tarsis. El cobre casi no había sido explotado por los señores de Tarsis. La asociación con los lidios modificó esencialmente ese criterio e introdujo en el pueblo un novedoso estilo de vida, el basado en la producción de objetos culturales en gran escala, destinados exclusivamente para el comercio. Una disuasiva muralla de piedra se levantó en torno de la antiquísima ciudadela de Tarsis, que los pelasgos denominaban Tartesos, y terminó dando nombre al país. La vieja ciudadela se había transformado en un enorme mercado, y en los nuevos espacios fortificados, los talleres y fábricas surgían día a día. Evidentemente, por influencia del pacto cultural, la alianza entre el pueblo de Belicena Vilca y los lidios culminó en una explosión civilizadora. Presentaban algunas diferencias en la lengua y en el alfabeto sagrado. La antigua lengua pelasga, que en el pueblo de Belicena aún se hablaba con bastante pureza, había sufrido en los lidios el influjo de lenguas semitas y asiáticas. La otra diferencia estaba en el alfabeto. Hacía miles de años que en el pueblo de Belicena se había olvidado la lengua de los pájaros, pero los últimos iniciados, y luego los sacerdotes de la flama, conservaron el alfabeto sagrado de 13 más 3 brunas, a las que representaban con 16 signos formados con líneas rectas, y a los que habían asociado un sonido de la lengua corriente. De ese modo se disponía de 13 consonantes y 3 vocales. Las vocales solo las conocían los señores de Tarsis, pues expresaban el nombre Pelasgo, secreto de la diosa luna. La novedad que traían los lidios era un alfabeto sagrado
compuesto por 13 más 5 letras, es decir, por 18 signos que representaban sendos sonidos de la lengua corriente. Tenían también 13 consonantes, pero las vocales eran 5, y las 2 agregadas. Los lidios no podían suprimirlas, ya sin perder más de la mitad de sus palabras. De todo esto, lo más importante, aquello en lo que se debía acordar de entrada, era el nombre de la diosa y el número del alfabeto sagrado. Sobre lo primero, se convino en referirse a la diosa en lo sucesivo con un nombre más antiguo, que había sido común a los dos pueblos, Pirena. Desde entonces, Belisana y Belilit serían para los tartesios la diosa del fuego Pirena. Con respecto a lo segundo, los señores de Tarsis, que estaban en esa ocasión apremiados por la presión enemiga, no tuvieron más remedio que aceptar la imposición del alfabeto sagrado de 18 letras. El único consuelo, ironizaban, consistía en que el número 18 agradaba mucho más a la diosa que el 16. Por lo demás, los lidios habían sufrido una suerte parecida a la del pueblo de Belicena Vilca. En algún momento de su historia, los ganó la fatiga de guerra y acabaron cediendo frente a los pueblos del pacto cultural.